Vamos a dar la bienvenida a Eric Dorrejo, quien pues es el director de las políticas de desarrollo de la zona fronteriza. Eric es un hombre de este programa, es una persona muy servicial, sobre todo cada vez que le tocamos temas diversos, pues siempre nos da ese espaldarazo. Pero hemos querido invitar a Eric porque la semana pasada, a mitad de la semana pasada, se lanzó un estudio de urbanización de desarrollo territorial en el país y él fue el moderador. Entonces de repente le escribí y le dije, Eric, necesito que vayas al programa para hablar un poco de eso. Y muy gustosamente, ya por supuesto aquí le tenemos. Bienvenido al programa de nuevo. Bueno, gracias. Hola, muy buenos días. Aquí como en casa en esta mañana. Sí, sin dudas. Así es. Así que sí, decirte de primera mano que el estudio fue lanzado, el estudio fue coordinado por el Banco Mundial. Es un estudio que se hace en las principales ciudades de todo el mundo. En Latinoamérica hay un gran esfuerzo que se ha realizado y del Caribe se seleccionó República Dominicana. Ese estudio evidencia temas que ya habíamos advertido, pero temas que ahora bajo un rigor científico se han colocado en el mismo. Es decir, ya contamos con un 82% de urbanización en el país hacia el 2020. ¿Qué significa eso? Que 8 de cada 10 personas vive en una ciudad en la República Dominicana. ¿Eso qué implica? Eso implica que las ciudades son el foco de mayor atención, porque allí es donde se dan los temas de necesidades de empleo, allí es donde se dan los temas de movilidad urbana, allí es donde se dan los temas de servicios. Y si dejamos a un lado lo que es la urbanización, si dejamos a un lado donde reside la gente, entonces tendremos problemas como los que tenemos hoy en día. De manera que el tema de la urbanización es un tema que este estudio ha presentado, y es un estudio que presenta actividades económicas importantes, como el impacto del sector turismo y zona franca en lo que es la República Dominicana a lo largo de las últimas décadas. Habla sobre las zonas rezagadas, importante destacar sobre todo lo que ha sucedido en la zona fronteriza históricamente y cómo el estudio resalta la política que desde la República Dominicana se ha estado llevando para el impacto y el impulso de la nueva era en la zona fronteriza, y lo destaca como una política pública integral que tome en cuenta el territorio para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales se ha arribado? Porque obviamente tenemos el estudio, las conclusiones y sobre todo cómo impacta a la República Dominicana. Mira, en primer lugar, habla de reforzar nuestro marco legal. El marco legal, hay 2 elementos y 2 leyes que ellos mencionan. Número 1, la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Tenemos desde el año 2000 hasta la fecha 22 años en que la Ley de Medio Ambiente, la 6400, mencionó que necesitábamos un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y todavía no tenemos nada. Tenemos una Constitución que en el 2010 señaló la necesidad de impulsar y que es una prioridad del tema del ordenamiento territorial. Y lo reforzó en el 2015. En el 2015 claro. También. Sí. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo lo menciona. Sin embargo, hasta el momento no tenemos un marco legal. Nuestro marco legal vigente en materia de ordenamiento territorial está cargado de buenas intenciones, pero no hay procedimientos, no hay establecimientos, no hay rigurosidad de la participación, no hay obligatoriedad. ¿Convergen elementos de interés allí? Muchísimos. No, de verdad, ¿no? Es decir, desde el año 2014, que es cuando inicia las discusiones de la Ley de Ordenamiento Territorial, alrededor de esto hay muchos intereses que han dicho cómo esto me afecta, intereses que son válidos, sí. Cómo esto me puede afectar. Amén del impacto que esto causaría. Sí, claro que sí. Increíble. Algunos incluso por desconocimiento quieren poner un freno y decir yo quiero revisar. Hay sectores productivos de la nación que años atrás tenían la incertidumbre y cómo esto me va a beneficiar o cómo me va a perjudicar. Pero en las últimas discusiones, ya que se encuentra en una comisión bicameral del Congreso, una comisión bicameral presidida por la senadora Farideh Raful, y donde se han esforzado en los últimos años a generar una pieza legal integral, ya muchas de esas dudas se han disipado. ¿Qué esperas? Mira, yo espero que ya luego de tanto tiempo de haber debatido y de haber aclarado esos temas, la comisión bicameral pueda presentar un informe favorable. Este informe favorable debe conocerse primero en el Senado, luego en la Cámara de Diputados, y si todo resulta como ha sido previsto por los propios senadores, entonces solo tiene que ir a que el Poder Ejecutivo pueda entonces promulgarla. Teniendo esa ley, inicia una nueva etapa
Es una etapa Claro, donde porque hay eso no para ahí, entonces, claro, es bueno que se sepa. ahí es donde comienza incluso el trabajo. Claro, exacto. Hay una transformación en la cultura de organización y planificación, porque ¿qué sucede actualmente? Tenemos 158 ayuntamientos que no tienen obligatoriedad de ordenar su territorio. La ley 17607 señala de que ellos deben ordenar el suelo y el territorio. Sin embargo, en la actualidad, solo 4 ayuntamientos poseen un instrumento formulado y aprobado por su Consejo de Regidores para ordenar el territorio. El resto se maneja de manera discrecional. Por esta discrecionalidad, ¿a quién les afecta primeramente? A quienes residen en el territorio. Claro. Y en segundo lugar, a quienes dirigen y conducen los destinos de ese territorio, que son las alcaldías. Si esto no se toma inmediatamente control de ello, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un territorio donde vamos a poder tener una vivienda de 4 niveles y una estación de gas uno al lado de otro. Vamos a poder tener una... Como se ha denunciado en algunos casos que lo tienen demasiado próximo y no solamente estamos hablando de estaciones de combustible, pasa con todo, las bancas están cada una, bueno, pues una al lado de la otra, los colmados, las farmacias, aquí no hay controles. Un desorden, es un caos, pero eso es solo en la parte urbana. ¿Pero qué quedamos con la parte rural? Creo que es un estudio que viene a ser muy previsor, ¿eh? Sí, muy previsor. En un muy buen momento. Eso, incluso el Banco Mundial ha externado al gobierno dominicano de que tiene toda la mejor intención de que esa, que es una de las conclusiones, pueda llevarse a cabo. Y es de que se pueda apoyar en esta nueva etapa de organización territorial a la República Dominicana para que pueda recuperar esos 25 años perdidos. Esos 25 años que nos han dejado un territorio actualmente con ocupaciones y conflictos de uso de suelo que son las primeras portadas del periódico. Un desorden total. Eric, ahora me quiero ir contigo a la frontera, porque obviamente cada vez que estás aquí es necesario pues también abordar el tema fronterizo del país. Hace unos días, la semana pasada, pues se decía que era de obligatoriedad pública el que la verja perimetral, bueno, pues estuviese por donde está delimitada. Y esto entonces afectaría quizás a comunidades, a familias, a personas que tienen allí sus sembradíos y queremos entonces llevar sobre todo pues la información necesaria. Esto que ya está en un estudio, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se va a reorganizar o reubicar esa gente? Sí, 2 datos importantes. La línea fronteriza tiene 390 kilómetros lineales. Solo 190 kilómetros lineales son los que van a ser impactados por la verja perimetral, es decir, no es la totalidad. De esos 190 kilómetros, la verja perimetral se va a levantar a una distancia X de la línea fronteriza, no es en la misma línea, que muchos tienen esa confusión. ¿Por qué se retira? Porque necesita un espacio de seguridad y de revisión perimetral a lo largo de toda la verja. Ahora bien, tendría entonces doble seguridad, si se quiere. Correcto, así es. Claro, es decir, tiene una fase de recorrido entre la línea fronteriza y la verja perimetral y del lado adentro, hacia la República Dominicana, también hay seguridad. Y es todo un proyecto con estaciones, con puertas para que las pirámides sean, se les dé su mantenimiento. Y en algunos lugares, la verja perimetral pasa por propiedad privada, lo cual tenemos el mecanismo legal en nuestro país de los procesos expropiatorios que permitirán entonces que esos lugares puedan compensarse a sus propietarios y que todo el proyecto pueda continuar. Por eso la agilidad y facilidad de que la gente vea, ya está levantada, no es tan así porque se necesitan todos los procesos legales, procesos técnicos y de planificación. En algunos casos pasará por lugares donde quizás puede haber una que otra vivienda. Esas viviendas también son previamente identificadas, son censadas, esas personas son reubicadas, de manera que la verja perimetral lo que busca es generar desarrollo, no es un malestar, no es generar intranquilidad, es todo lo contrario, es que se pueda propiciar un elemento que genere desarrollo a quienes residen ahí y a quienes viven más próximo a donde
se realizan las actividades comerciales. Y que se está, de repente, pues en este momento en una primera etapa, ¿no? De unos 54, 55 kilómetros. Yo tuve la oportunidad de estar allí hace unas 2 semanas y corroboro contigo con lo que nos planteas, el hecho de que hay mucha conformidad por parte de los aldeanos en función de esta construcción de la verja perimetral, ¿no? Y te quiero señalar, hay mucha receptividad por quienes residen en los territorios. Sí, lo pude notar, ¿eh? Yo que estuve en Manzanillo hace unas semanas, perfectamente están ya previamente identificadas cuáles son las viviendas, las autoridades locales están involucradas en el proceso, tienen el conocimiento del mismo. Es decir, esto no es simplemente como si tuviéramos en nuestras casas la necesidad de edificar una verja perimetral. No, esto es un proyecto de Estado, es un proyecto de desarrollo y que implica componentes que hay que tomar en cuenta. Claro, y como bien dices, dentro de esos componentes pues está el marco legal. Esto Eso quizás sí, podría, claro, claro. pues retrasar el plazo que se dio o no. O sea, seguimos todavía bien en el plazo. ¿En cuánto tiempo tendríamos lista la verja para quizás el que no tiene el dato? ¿Cuál fue el plazo que dieron las autoridades? Y quizás, bueno, pues haya un compás de espera de un par de meses más. Cuéntanos un poco más. Sí, mira, los plazos están en función de la necesidad que tiene el país urgente de contar con un mecanismo que nos ayude a regular espacios que no están regulados. Pero aquí está muy marcado lo que es la urgencia de la importancia. O sea, está muy delimitado uno del otro. Y si se avanza en la medida de urgencias sin tener los aspectos legales de planificación, entonces nos va a costar más en remediar Totalmente. que en lo que tenemos que hacer. De manera Excelente. que todo el proceso está en su justo tiempo. Ese tiempo que ha permitido, bueno, que cuando necesitemos que los aspectos legales sean reforzados, bueno, ahí hay que concentrarse en el aspecto legal, que cuando los aspectos técnicos deban ser reforzados, igual lo propio. Tú que has estado trabajando muy de cerca con lo que es las implementaciones de las políticas de desarrollo, digamos que a lo largo de toda la zona fronteriza, ¿no? Desde, bueno, Pedernales, Independencia, Elías Piña, por supuesto, Dajabón, Montecristi y demás, Santiago Rodríguez. ¿Cómo le podemos explicar a los dominicanos, sobre todo partiendo de la realidad que está viviendo actualmente de delincuencia, de sabotaje, de una crisis a nivel macro en Haití, y sobre todo porque hemos escuchado la semana pasada de este trayecto que llevan estas bandas aproximándose a las fronteras? Tú que estás muy de cerca allí, ¿cuál es el panorama real? Mira, este es el aporte que el Estado Dominicano está haciendo a esa necesidad urgente de fortalecer lo que sucede en la zona fronteriza. El presidente en muchas ocasiones ha mencionado la necesidad de que la cooperación internacional tenga participación activa en lo que sucede en Haití. Bueno, ahora viene la Cumbre de las Américas, es un escenario perfecto, ideal, donde los líderes del continente van a hablar sobre temas de seguridad, de desarrollo, y Haití es un tema clave. Ahora, ¿qué está haciendo la República Dominicana? La República Dominicana no se queda de brazos cruzados a esperar que la cooperación internacional tenga su accionar en Haití. Refuerza su territorio, pero lo refuerza en todos los ámbitos, desde el punto de vista institucional, seguridad, desarrollo social, infraestructura. ¿Eso qué ha permitido? Ha permitido que ya exista una nueva esperanza para el lugareño, para el que reside en la zona fronteriza. Ya antes yo tenía que salir hacia Punta Cana, hacia Higüey, hacia otro destino a buscar trabajo. Ya ese trabajo puede estar en Cabo Rojo. Ya antes yo tenía que venir a Jaina para si quería trabajar o tenía las capacidades en temas de puerto. Ya ese trabajo está en Manzanillo. Esa seguridad, ese reforzar la estabilidad de los dominicanos para asentarse como parte de ese presupuesto, como dice la estrategia, para reclamar mi frontera RD, para reclamar el espacio que es nuestro, eso está generando un verdadero elemento de cohesión que permite entonces que la República Dominicana pueda enfrentar situaciones que podrían venir hacia acá. La seguridad está completamente controlada, incluso los puntos donde se dan los mercados binacionales se mantienen en actividad, en un constante de oferta y demanda. Lo que necesitamos es seguir reforzando las políticas de desarrollo, seguir devolviendo la esperanza a la gente y que la gente siga aportando en lo que es su futuro
ahora en el presente. A propósito de eso, hablas de desarrollo y tocas dos provincias, en Cabo Rojo, en Pedernales, y también Manzanillo, en Montecristi. Se están desarrollando al igual que Elías Piña. Cuéntanos un poco más. Bueno, mira, Cabo Rojo Port se inauguró, ya el presidente estuvo por allá, y será la transformación de un puerto de carga a un puerto turístico. Una infraestructura fundamental para el desarrollo turístico de Pedernales. Las obras hidrosanitarias también han sido ya inauguradas y se está trabajando en ellas. La carretera que va desde Barahona hasta el propio Pedernales, ya hay todo el trazado avanzado en el mismo, de manera que los tiempos de recorrido van a ser mucho más reducidos. Ya podemos llegar a Pedernales mucho más rápido de lo que antes era. El trayecto es un poco pesado, ¿eh? De Barahona a Pedernales. Si nos vamos hoy serían unas 5 horas, pero sí, eso va a reducirse sustancialmente. En Elías Piña, como tú lo mencionabas, ya está en el presupuesto todo lo que es el trabajo y construcción del dique de Joca, que va a irrigar 120,000 tareas entre Pedro Santana y Comendador. ¿Qué va a permitir eso? Que una región agrícola ya pueda comenzar a trabajar con industrias en el fortalecimiento de lo que hoy es la provincia más pobre, pero que estamos seguros que con las transformaciones que se están impulsando ya no lo va a hacer. Y Manzanillo, el puerto de Manzanillo, no es un puerto solamente para Pepillo Salcedo o para Montecristi, es un puerto de carácter regional. Aquí los bananeros, desde Valverde Mao, se van a estar beneficiados. Todo lo que es la industria que se genera en Dajabón va a ser beneficiada. Y ya hay toda una coordinación que se está haciendo con las principales entidades del Estado para que esta ciudad sea una ciudad modelo, una ciudad en la que puedan converger las familias que residen con una actividad portuaria, algo que tiene sus desafíos y sus retos. Y todo esto va a impactar también, ¿por qué? Porque es una zona de altas superficies protegidas. Y estas superficies protegidas es una condición de que tienen que ser preservadas, tienen que ser conservadas, tenemos que trabajar con ellas. Y todos estos elementos que se están dando alrededor de la frontera es lo que va a permitir esa esperanza de la que conversábamos anteriormente, ese retomar de que ya no tengo que salir obligatoriamente. Cuando hablamos a veces con los jóvenes dicen, sí, tengo que salir fuera de allá porque allá no tengo las carreras para estudiar o no tengo el trabajo para realizar. Y cuando se hablan de estas proyecciones, cuando ya se está llevando empleos, cuando ya se está hablando de capacitación, de capacidades instaladas ahí, la juventud dice, bueno, ya no tengo que dejar a mis padres, ya no tengo que dejar a mis abuelos, ya puedo quedarme aquí, ya puedo hacer mi vida acá y puedo luchar por una mejor provincia en la zona fronteriza. Por años ha sido la región sur de las más desventajadas del país, de las más desprotegidas. Está cambiando esa visión, ¿no? Eso, los datos, incluso el estudio de urbanización lo señala. Señala una diferencia entre lo que es frontera norte, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, con lo que viene siendo desde Elías Piña. Abismal, ¿eh? Abismal. Completamente. Es decir, hay una enorme pobreza y eso evidencia incluso los números de población. Es decir, cada vez hay menos población. Ahora venimos con el censo que se va a iniciar a partir de noviembre. Ese censo nos va a dar una realidad en función de lo que hemos ido viendo y va a ser una línea base interesante, porque ese censo entonces, con los proyectos y el desarrollo que se está planteando, obligatoriamente tiene que traer una transformación. En los territorios, lo que anhela la persona es tener oportunidades y empleo. Fíjense que cuando vienen acá a la ciudad, quizá no tienen los servicios óptimos, pero vienen detrás del empleo, no vienen detrás del servicio básico. Es más, las clases pudientes, lo que satisfacen los servicios básicos con soluciones individuales. Es decir, que la clave y el key aquí es poder generar oportunidades y empleos. Y a partir de ahí, toda una política social que entonces los servicios básicos los pueda ir elevando a las condiciones de la población que reside en esos territorios. Y esa es una tarea que el gobierno está sacando más de 90, ¿eh? Es parte de las políticas. Así es, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo impacta el medio ambiente a la frontera? Y también todo el tema urbanístico del cual vienes hablando también. O sea, tiene que venir de la mano. ¿Cómo se están haciendo estas políticas? ¿Cómo se están creando? Bueno, mira, en las imágenes incluso que se están pasando se ve cómo los principales ríos en esa zona fronteriza lamentablemente han sido muy impactados por el tema de la deforestación. Hay todo un programa dentro de la estrategia Mi Frontera RD para abordar
el 100% de lo que son las áreas prioritarias deforestadas. Pero es crítico porque en la región suroeste el 50% es protegido, es área protegida. Y si nos vamos a Pedernales, el 68% es protegido. Entonces, el desarrollo tiene que partir de la idea de que el turista que va a Cabo Rojo también va a interactuar con un área protegida. Y esa área protegida debe ser conservada porque es un activo, es un recurso que es el que va a dinamizar una de las actividades más importantes, según señaló el estudio de urbanización, que es el turismo. Si Claro. yo impacto y si yo afecto el área protegida, no solamente voy a perder la biodiversidad, no solamente voy a perder el recurso natural, sino que voy a afectar el recurso económico inmediatamente. Y esto es todo un círculo que si no lo atacamos o lo enfrentamos de manera virtuosa, entonces lo que le va a generar es problemas a la población. De manera que el medio ambiente, a propósito incluso de este día, es bueno resaltar de que la estrategia para la zona fronteriza lo considera como parte fundamental. Incluso hay una dimensión de las 5, que es la dimensión ambiental, donde hay un programa con el nombre de Más Territorio. Es decir, tenemos que aprovechar el territorio como un elemento catalizador del desarrollo. Sin dudas. Tenemos que aprovechar ese territorio para que los que se asienten ahí puedan trabajar de manera coordinada con los que están ahí y tomando en cuenta áreas protegidas, zonas de vocación natural, zonas de vocación agrícola y todo eso es tener en cuenta el medio ambiente. Excelente. Bueno, vamos a Eric. agradecerte, bueno, como siempre, por supuesto, que hayas estado acá y compartir desde tu propia experiencia pues esas buenas nuevas a nuestros televidentes. Así que, Eric, un abrazo gigante, Gracias a como siempre. ustedes. Eric Dorrejo, quien es el director ejecutivo de las políticas de desarrollo de la zona fronteriza, adscrito por demás al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acá en la casa. Así que con Eric, por supuesto, vamos a la pausa. Vamos Wendy, ¿no? a una brevísima pausa comercial. Muchísimas gracias, sobre todo por toda esa información ofrecida de primera mano de cómo se está trabajando en el plano urbanístico y, por qué no, también fronterizo. Y a seguir trabajando. Y como a seguir bien trabajando. dice, bueno, pues vamos a una brevísima pausa comercial. Al regreso, mucho más aquí en esta mañana. Se queda con Quédense nosotros. Eso es así. Ya regresamos.